Trasfondo, con Constanza Santamaría. Un podcast original de Radio Pauta, 100.5. Las tarifas no pueden quedar congeladas para siempre, porque el sistema va a ir requiriendo cada vez más recursos, porque los costos reales del sistema empiezan a desacoplarse de los ingresos. Aquí hay una autoridad que ha decidido descongelar. La frase es del ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, al anunciar el aumento del pasaje del transporte público en 10 pesos, la mitad del alza que había propuesto el panel de expertos. Esta es la segunda alza de este año y este gobierno, recibió las tarifas congeladas desde el estallido social. Fue en noviembre de 2019 cuando el entonces presidente Sebastián Piñera decidió echar pie atrás al alza de 30 pesos en el transporte, que gatilló una crisis política y social sin precedentes desde el regreso de la democracia. ¿Cómo olvidar los 30 pesos? Los mismos 30 pesos que ha subido el transporte en lo que va de este año. Porque como dice el ministro, no podemos mantener los precios congelados para siempre. Pero subir en 10 pesos la tarifa y mantener el mismo precio para estudiantes y adultos mayores, ¿es efectivamente descongelar las tarifas? ¿Por qué el gobierno no aplicó el alza de 20 pesos recomendada por el panel de expertos? ¿Cómo se calcula finalmente el valor del pasaje del transporte público? ¿Es razonable seguir congelando la tarifa? ¿Y quién paga esa cuenta? ¿Quién o quiénes pagan el precio de no subir el pasaje? ¿Cuánto le cuesta al Estado tomar una decisión política desoyendo la sugerencia técnica? Bienvenidos a Trasfondo. Y para entrar en el fondo de lo que significa esta decisión, que no solamente es la decisión de subir en 10 pesos la tarifa, sino que considera el sistema completo y como además hemos revisado en la historia, ha sido causa de revoluciones, ¿cierto? Y de estallidos. Estamos con Juan Pablo Montero, ingeniero en transportes, doctor en economía del Massachusetts Institute of Technology, el MIT, y ex miembro del panel de expertos. Juan Pablo, bienvenido a Trasfondo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, partamos por entender cómo se fija la tarifa en términos técnicos, la tarifa del transporte público. ¿Qué es lo que hace el panel de expertos? Perfecto. Mira, el panel se junta una vez al mes para revisar dos cosas básicamente, para hacerlo bien simple. Uno, hay un indexador que de alguna manera indexa el costo del sistema, ¿ah? Y ese indexador tiene distintos componentes, obviamente, que explican el costo del sistema. Por ejemplo, el precio del petróleo, el precio de la electricidad, que hoy día el sistema cada vez está yendo más hacia la electricidad, o sea, el metro eléctrico, pero los buses se están moviendo en esa dirección, costo de la mano de obra, IPC, y todo esto de alguna manera se calcula mes a mes. Todo esto se pone como en una, digámoslo en buen tiro, como en una juguera. En una juguera con ponderadores que se van revisando también cada cierto tiempo. O sea, algunos de estos factores pesan más en el precio final que otros. Correcto. Y eso va a depender de cómo el sistema se va a ir configurando en el tiempo. Como te digo, el mejor ejemplo es decir que a la medida que nos vayamos moviendo hacia un mundo más eléctrico, obviamente el peso de la electricidad va a pesar más. Y eso se calcula mes a mes. Y eso te va diciendo si el costo del sistema ha subido o ha caído. Puede subir, puede caer. ¿Te fijas? Dependiendo de todos estos factores, cómo se muevan. Lo que pasó en esta última revisión del panel fue que subieron estos costos. Y ese indexador aumentó en 20 pesos. Y básicamente correspondía pasar eso a tarifa. Ahora, hay una segunda... ¿Por qué? ¿Cuál de los factores pesó más? Entiendo que subieron, yo no he revisado el detalle, digamos, el memorándum que lanzó el panel, pero entiendo que todos subieron. Subió el precio del petróleo, subió el peso también el dólar, sí, la tasa de cambio. Y la energía eléctrica no estoy seguro. No. Y también la mano de obra. Fue lo que escuché, digamos, de una declaración del actual presidente del panel, Claudio Agostini, que era miembro del panel al momento del estallido también. Sí. Estábamos juntos con él y con Koymans. Entonces, pero hay una segunda parte, que es importante también, que hay un subsidio anual. Y es anual. Esto no se puede ahorrar para el próximo año. Hay que gastarlo este año y si sobra, no se gasta. No se gasta. Y este subsidio anual, lo que uno tiene que hacer también mes a mes, es ver si, de acuerdo a las proyecciones de demanda, al costo del sistema, porque uno también proyecta estas variables. Te fijas, estas variables, obviamente hay un indexador que va moviéndose mes a mes, pero también uno hace una proyección hacia final de año. Porque hoy día a lo mejor uno dice, mira, el precio del petróleo está acá, pero vemos que va a ir bajando o subiendo, qué sé yo. Y uno proyecta todo esto hacia final de año, más la demanda del sistema, y uno ve si el subsidio que está, ¿no es cierto?, disponible, te va a alcanzar o no te va a alcanzar. Y si no te alcanza, también tienes que subir tarifa. Ya. O sea, tú podrías hoy día tener el indexador constante,
pero igual tener alza tarifaria. Porque tú estás proyectando que más adelante estos costos van a subir o que la demanda va a aumentar y que el subsidio no te va a alcanzar. Y lo responsable es decir, ¿sabes qué más? Tenemos que también subir tarifas. Entonces están estas dos razones que te podrían llevar a una alza tarifaria. En este caso, los 20 pesos son solamente por el aumento del indexador. Entiendo que es fundamentalmente... Claro, no porque se vaya a acabar el subsidio. Exactamente. Ahora, y es importante, porque tuve una discusión grande durante la pandemia, que el indexador te decía, suba la tarifa. Pero por otro lado, mirando la otra ecuación, te decía, el subsidio es suficiente, estamos sobrados con el subsidio. No deberíamos subir tarifa porque el subsidio nos va a alcanzar. Bueno, pero es que el indexador sube. Bueno, pero nosotros no somos un buzón, somos un panel técnico que podemos que de alguna manera sopesar ambas cosas. Y en ese entonces decidimos no subir la tarifa. Recomendamos no subir la tarifa. ¿Por qué? Porque a pesar de que los costos hayan subido al sistema, la demanda iba a ser menor, pensábamos que hacia adelante iban a caer muchos de estos, el petróleo viene... Acuérdate que muchas de estas variables son variables de 6 meses. Claro. El petróleo, si tú ves que está cayendo, a lo mejor viene cayendo, pero todavía no se ve ese impacto, pero en 6 meses más se va a ver un precio mucho más bajo. Entonces uno puede proyectar eso. Y decidimos, por ejemplo, ahí no recomendar alza de tarifa. Esto fue en la mitad de la pandemia. Eso fue en la mitad de la pandemia, porque estoy recorriendo, digamos, la historia para atrás. En 2022, que tú eras parte del panel de expertos. Hasta junio del 2022. Ahí se recomendó un alza de 30 pesos. Fue propuesto por el panel de expertos, pero ya era saliendo de pandemia. Sí. 30 pesos, pero que no se aplicaron. No se materializaron, No se materializaron. O sea, está todo congelado. Desde el estallido, desde digamos, octubre, cuando nosotros recomendamos los famosos 30 pesos, hasta yo te diría, hasta hace poco tiempo atrás, estuvieron completamente congeladas las tarifas. La primera, la alza anterior fue la alza que tú mencionaste, digamos, en tu introducción. A comienzos de año. Exactamente. Creo que esa fue la primera después de todo este congelamiento. No creo que haya ninguna anterior. A pesar de que el panel varias veces, ya estando yo afuera, recomendó alza tarifaria. Entonces el congelamiento hoy día, si no mal no recuerdo, debiera alcanzar cerca de 250 pesos más o menos. Eso sería el congelamiento que existe actualmente. Y por lo tanto, eso significa que la tarifa actual va rezagada en 250 pesos, y nunca va a volver. O sea, no, digamos, nunca... Sí, va a rezagada. Si tú hubieras hecho caso... en todas, digamos, las recomendaciones del panel, la tarifa hoy día debería ser 250 pesos más alta. Más altas de lo que tenemos hoy Exactamente. día. Ya, y eso, ¿y por qué? Alrededor de eso, no sé si son 240 o algo, pero estamos hablando de más de 200 pesos. Ya, y 250 pesos. La pregunta es, primero, ¿es inviable sincerar esa tarifa? ¿Es inviable políticamente sincerar esa tarifa? A ver, porque uno dice, ¿y por qué entonces el panel de expertos no recomienda? Ahora que ya se descongelaron las tarifas, estoy yéndome al extremo, oye, la tarifa real debiera ser, por lo tanto tiene que subir en un periodo de tiempo 250 pesos. No, lo que pasa es que la tarifa al final, como lo que pasó, al momento de congelar tarifa tú tienes que llegar más recursos. El subsidio aumenta automáticamente. Y el subsidio queda ahí para siempre. Entonces como que partes de cero, ¿te fijas? O sea, esta alza de 20 pesos, lo que sea, o 10 pesos, el número que tú quieras, efectivamente no se materializa, pero te hacen llegar más subsidio. Entonces, para la próxima vez, ese subsidio ya cuentas con eso. Entonces, no necesitas volver hacia atrás y decir, oye, de nuevo necesito esos 20 pesos, acuérdense. No, eso ya está pagado con hubo un aumento permanente del subsidio. O sea, digamos, el subsidio o el Estado ya está pagando el hecho de que esa tarifa esté rezagada. Y de todos esos meses que ha estado rezagada. Es un acumulado de todos esos subsidios, exactamente. Si es que se hubiera hecho esta actualización permanente de la alza del indexador y de los otros factores, hoy día el peso estaría, o sea, el precio del pasaje estaría en lucas, un poquito más, 1.000 pesos. Exactamente, 250 pesos más alto. ¿Esa es la tarifa real en la que debiera estar? No, ese es con el subsidio original. Igual hay un subsidio muy grande, que hoy día está cerca de los 1.000 millones de dólares anuales. Entonces, la tarifa esa ya incluye el subsidio. Si tú eliminas el subsidio, la tarifa sería, no sé si el doble. No tengo el número exacto. Ya, pero estamos hablando de 2.000 pesos tendría que ser por lo menos el pasaje de la micro, el metro, o sea, el transporte público. Sí, estamos hablando de esa magnitud, o sea, una magnitud totalmente fuera de cualquier posibilidad. Ahora, que exista subsidio está perfecto. Ya, vamos a ese punto, pero antes te quiero preguntar, yo decía, el Estado es el que, porque uno se hace la pregunta, ¿quién paga la cuenta de que no se aumente la tarifa en el monto
que es recomendado por el panel de expertos. Como ocurrió ahora, el gobierno anuncia que va a aumentar solamente 10 pesos, la mitad de lo recomendado por el panel de expertos. ¿Quién paga la cuenta de esos 10 pesos que no se va a aumentar la tarifa? Todas las personas que pagan impuestos en este país. Salen impuestos generales. Ya. Todos los que pagamos impuestos al final del día. Eso tiene que pagar el diferencial de esos 10 pesos. De alguna parte, porque al sistema se le sigue pagando. Sí. No es que, digamos, hoy a los operadores se les paga menos. No, se les paga exactamente lo mismo. Por lo tanto, en alguna parte tiene que venir eso. ¿Y dónde vienen? Vienen de impuestos generales. Del subsidio, a través del subsidio. Del Transantiago. A través del subsidio. Ya. Exactamente. Vamos al subsidio, porque una de las preguntas que siempre se hacen a partir del transporte público ¿está correcto, es normal, es bueno, es lo que corresponde que el transporte público, que el transporte de una ciudad y de un país sea subsidiado por el Estado, o es una señal de ineficiencia y que no funciona bien? No, está correcto. El subsidio tiene que existir. La pregunta es de cuánto. Y aquí hay varias cosas. ¿Por qué tiene que existir? Bueno, se ha mencionado que tiene que existir porque hay externalidades negativas del automóvil. Te fijas, el automóvil congestiona, contamina mucho más que los buses por individuo. Entonces, al final, lo que uno tiene que hacer es, para llevar los precios relativos entre un medio de transporte y el otro, para igualarlos, corrigiendo por sus externalidades negativas, uno debiera subsidiar el transporte público, producto que no puedes corregir la externalidad del automóvil. Yeah. Porque si pudiera, lo que tenías que hacer es corregir esa externalidad. Yo siempre soy amigo de corregir la externalidad en el lugar que se genera, o sea, cobrarle haciendo más caro ese medio de transporte, efectivamente. Ahora, eso es políticamente nadie ha querido hacerlo. El impuesto al diésel, el mejor ejemplo, el impuesto al diésel, que está siguiendo, ¿cierto?, mucho menor que el impuesto a la gasolina, que no existe ninguna explicación a aquello, salvo, digamos, presiones políticas. Sabemos quiénes son los que están detrás de todas estas presiones. Por lo tanto, frente a esa imposibilidad, exactamente, frente a esa imposibilidad de poder corregir esa externalidad directamente, lo que tú haces es la corriges indirectamente. ¿Y cómo lo hace? Subsidia lo que es más limpio, lo que genera menos estas externalidades, que es el transporte público. Ahora, esa es una parte. Por eso te iba a preguntar, no es la única razón por la que se subsidia. Hay una segunda razón, que es el subsidio bueno. Porque aun cuando tú pudieras, de alguna manera, corregir estas externalidades de los automóviles, y suponiendo que el transporte público es 100% limpio, ¿te fijas o no?, que no congestiona porque tiene sus vías exclusivas. Ahora, el hecho de tener vías exclusivas obviamente tiene un impacto en el resto, digamos, de la vía, pero podemos entrar a eso también. Pero imagínate que yo pudiera corregir todas estas externalidades negativas en el lugar donde ocurren, con un impuesto a la congestión, por ejemplo, tarificación vial, efectivamente. Igual es recomendable subsidiar el transporte público. ¿Por qué? Porque entre que más gente lo usa, puede entregar un mejor servicio. ¿Por qué? Porque puedes tener mejores frecuencias. Entre más gente hay, mejores frecuencias. Y mejores frecuencias te hacen una mejora en el servicio. Entonces, igual se justifica un subsidio aun cuando hayas corregido todo esto. Ahora, no es un problema entonces de que funcione el sistema o de eficiencia y de que haya otra forma de hacerlo. Quiero decir, si se corrigieran las externalidades negativas de los automóviles y como dices tú, esta es una externalidad positiva. Cuando yo uso el transporte público, que hoy día lo usé, yo genero una externalidad positiva porque mi uso, de alguna manera, ayuda, y de muchos más, a descongestionar, pero no solamente eso, ayuda a tener una mejor calidad de servicio porque tú puedes ofrecer más frecuencia. Entre más gente usa el transporte público, puedes tener más frecuencias, por ejemplo. Y eso hace que el servicio sea de mejor calidad. Yo cuando tomo el bus, de alguna manera no incorporo esa externalidad positiva en el resto. Y la manera de incorporar esa externalidad positiva es también subsidiándolo. ¿Te fijas? Entonces, hay razones de externalidades negativas que no puedes cobrar y quieres subsidiar por esa razón. Y hay externalidades positivas directas que genera el transporte público que también quieres subsidiar. Ambas cosas combinadas te pueden llevar a subsidiar la tarifa hasta en un 50%, como ocurre en alguna ciudad, o incluso más, 60%. ¿Cuánto es el subsidio en porcentaje de la tarifa en nuestro país? Yo creo que está alrededor... Mira, aquí no tengo las cifras en la cabeza, han cambiado desde, digamos, pero no me equivocaría si no es muy distinto 50%. ¿Te fijas? Es más o menos el nivel más alto de subsidio que hay en el mundo. No, hay lugares que 60, incluso otros lugares más. Hay zonas pequeñas y muy focalizadas que incluso podría haber transporte gratis, pero en lugares muy focalizados, ¿te fijas? Y en otros lugares es menor. O sea, hay variaciones y va a depender de la ciudad en ciudad, te va a cambiar, va a depender de las condiciones de cada ciudad. Incluso si uno mira, por ejemplo, distintas ciudades en el país, el subsidio, por ejemplo, el transporte público en una ciudad como Concepción no tiene por qué ser el mismo, porcentualmente hablando, que en Santiago o en Antofagasta o en Valparaíso. Pueden ser muy distintos, realidades diferentes, ¿te fijas? Entonces va cambiando. Pero son subsidios importantes. Pero lo que sí está claro es que se justifica
subsidiar Y es el transporte importante, público. no un subsidio de un 10%, no, estamos hablando de cifras importantes. ¿Te Ya, fijas? sí, claro, un 50% aproximadamente. Ahora, y si no, solo para que quede claro, si no hubiera subsidio, el sistema o deja de funcionar o habría que cobrar más del doble de lo que hoy día cuesta un Sí, pasaje. claro, o sea, aproximadamente, sí, ese sería mi ¿cómo se llama? Mi supuesto, pero no tengo el valor exacto, digamos, en la cabeza, pero por lo menos el doble, aproximadamente el doble, sí que efectivamente retiraras todos los subsidios del sistema. Y en la comparación mundial, porque tú decías, hay otros países que tienen aún más subsidio, pero en general, ¿qué ejemplo uno podría mirar de alguna ciudad donde funciona bien digamos, el transporte público y además tiene subsidio? A ver, todas las ciudades que uno conoce en el mundo tienen un subsidio, todas. Ahora, si funciona bien o podría funcionar mejor, bueno, eso es relativo, habría que encuestas de calidad, qué sé yo. Pero siempre hay como ciertos modelos que uno dice, sí, me gustaría que fuera esta claro, manera. pero hay gente, por ejemplo, que te dice, no sé, el transporte público en una ciudad tan grande en Japón como Tokio, pues dice, oye, pero el metro en la mañana es insoportable. ¿Eh? Pero bueno, y alguien te podría decir que funciona muy bien, te fijas, ese sistema, dado los costos o sea, es difícil decir. La realidad es que el subsidio existe en todas partes del mundo. La pregunta de fondo es si el subsidio, por ejemplo, que tenemos hoy día en Santiago es un subsidio apropiado, muy alto, muy bajo. Y esa pregunta no la hemos contestado. No la hemos contestado bien. Partimos con un subsidio y de alguna manera ha ido aumentando ese subsidio en forma solapada. Con todos estos congelamientos tarifarios lo que estamos haciendo es aumentando ese subsidio. Y uno podría hacerse la pregunta, quiero que la pregunta correcta, quizás no estamos pasando para el otro lado, o a lo mejor no. O a lo mejor esta es la dirección correcta. El subsidio que necesitamos a lo mejor es más alto de lo que tenemos hoy día y el congelamiento actual se justifica. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. A tu juicio, ¿cuánto debiera ser ese Es subsidio? imposible decírtelo Ya. sin un buen estudio. Es imposible, porque entran muchas variables, fija, y me puedo equivocar en una buena cantidad. Pero tú sería dices, irresponsable. pero sería bueno plantearse el problema y que Pero hoy si día no se nosotros, está planteando. cuando estuvimos en el panel, yo estuve como miembro y después como presidente, todo el tiempo estábamos diciendo, oye, necesitamos un buen estudio que nos indique un rango, obviamente, uno nunca tiene un valor preciso, pero un rango y cómo ir actualizando ese rango de cuál debería ser el subsidio correcto. ¿Y de qué depende cómo se define cuál es el subsidio correcto? Porque alguien podría decir, después de lo que tú has dicho, de la cantidad de que se subsidia, esto permite además que se hayan mantenido congeladas las tarifas durante varios años, hoy día se están descongelando, y que se dé un buen servicio. Tal vez Chile es el ejemplo, o Santiago es el ejemplo de un buen transporte público funcionando con subsidio. A ver, va a depender de varias variables. Primero que todo, si esas externalidades negativas que mencionamos al principio las puedes corregir directamente o no. Eso te va a afectar. Y ahí, bueno, uno puede hacerse la pregunta, bueno, quizás llegó el momento de, no sé, implementar de verdad un sistema de tarificación vial, por ejemplo. Y eso obviamente te alivia y el subsidio podría ser menor. Si no lo hace, se justifica un subsidio mayor. Segundo, hay un tema de evasión también que está dando vuelta. Sí. Tú dices, oye, si nosotros de alguna manera la evasión es una variable importante, subir el precio hasta qué punto y debiera estar considerada, digamos, en esta estimación también. La evasión no te la puedes dejar fuera. Obviamente hay mecanismos para controlar la evasión, pero también son costos. O sea, la evasión no la controla, simplemente tienes que implementar mecanismos de control que te aumentan los costos. Tú dices, mira, estamos dispuestos a aceptar un cierto grado de evasión. Ahora, hoy día... Casi 40% tenemos de evasión. Es cercano de 40%. Exactamente, sí, no se ha medido en los últimos meses, Y- pero esa es la última y en medición. y en algunas ¿Es aceptable líneas- esa cantidad? Es bien alta, la verdad que es bien alta. Y en algunos sectores, porque es bien heterogéneo, en algunos sectores la evasión puede llegar hasta un 80%, Claro. en algunos recorridos, y en otros mucho menos. Por lo En tanto, ¿de promedio qué eso. sirve subir en esos casos? ¿De qué sirve subir la tarifa o sincerar la tarifa si hay una cantidad de gente que llega al 40% que no la paga? Bueno, en esos lugares no mucho, pero efectivamente cuando tú subes la tarifa, suben también el resto. Sube el metro, te fijas, y suben otras cosas también. O sea, no solamente. Y hoy día el metro cada vez está tomando, ¿no es cierto?, más importancia. Y más encima que tú, efectivamente, hay otras zonas en que los recorridos, efectivamente, la evasión es mucho menor. Así que no una justificación para no subir las tarifas, efectivamente, el alto nivel de evasión, sino lo que hay que hacer es combatir la evasión directamente dentro de lo que se pueda, porque también tiene un costo que es no menor. Ese otro elemento importante. El tercer elemento es, bueno, las opciones alternativas. ¿Te fijas? Si tú tienes un transporte público en que hay que está muy acotado,
¿Te fijas? Igual hay gente que tiene que usar el automóvil y la alternativa no es muy buena, a lo mejor debería ser distinto que en algunas ciudades donde el transporte público básicamente permite llegar a todas partes. Eso es básicamente tiene que ver con el diseño, sí, tiene que ver con el diseño de la ciudad, ¿te fijas? Entonces, hay un montón de variables que van a finalmente gatillar el tamaño de este subsidio. Y por último, y esto es importante, que el servicio se ofrezca de forma eficiente, a un costo eficiente. Y eso te lo asegura, por ejemplo, las licitaciones, tanto de infraestructura, de buses, como de operadores de los buses. Y yo creo que el gobierno ha hecho un esfuerzo, tanto anterior como este, en tratar de efectivamente conseguir eso. Conseguir que efectivamente que el servicio se esté proveyendo a un costo. Porque alguien te podría decir, oye, lo que está pasando es que estas tarifas suben y suben porque el sistema es ineficiente, claro, los costos están inflados, los operadores no hacen bien su trabajo, qué sé yo, etcétera. Yo creo que eso no es así. Yo creo que efectivamente las licitaciones que han sido miradas por los organismos de libre competencia, asegurar que efectivamente haya competencia, eso te asegura de que el servicio se está proveyendo a un costo, te fijas, correcto, eficiente. Juan Pablo, ¿tú concuerdas con la frase del ministro Juan Carlos Muñoz que no pueden las tarifas quedar congeladas para siempre? Estoy totalmente de acuerdo con eso. O sea, los precios son una señal muy importante de cómo asignar recursos, ¿te fijas? Y el transporte público no es la excepción, para nada. Ahora, si queremos, yo entiendo que hay población muy vulnerable y lo que hay que hacer en esos casos, como ocurre, por ejemplo, con el agua potable, es tener subsidios bien focalizados. Pero no puede ser, por ejemplo, que yo esté pagando una tarifa congelada o que mucha gente que usa el transporte público esté con una tarifa totalmente congelada o incluso transporte gratis. Yo creo que eso es absolutamente impresentable. Entonces, claro, no puede estar, no puedo estar más de acuerdo. Lo que pasa es que yo creo que ha estado muy congelada. Esa era mi segunda pregunta. Mirando hacia atrás, tú eras parte del panel de expertos, de ese panel de expertos que propuso el alza de 30 pesos fue en octubre del 2019. Exactamente. Y que alcanzó a concretarse, pero por muy poco tiempo, y que se ve como el origen o el gatillante en realidad, porque la verdad es que el origen es mucho más profundo probablemente, el gatillante del estallido social. ¿Fue un error haber propuesto esa alza de 30 pesos o fue un error que el gobierno tomara la recomendación así como directa y la transformara en medida y en política pública? Sí, no, es una buena pregunta, porque básicamente... Con el diario El Lunes, yo entiendo. No, pero la pregunta está perfecta, porque al final la pregunta es cuál es el rol del panel. Y si debería existir el panel o no, porque efectivamente estuvimos conversando antes, digamos, que a lo mejor el panel no debería existir, si el gobierno está completamente, ¿no es cierto?, fija, no toma en consideración las decisiones del panel, ¿para qué existe el panel? Lo que es importante entender acá es que el panel tiene un rol técnico que es básicamente sincerar los costos del sistema. Y nuestro instrumento para sincerar los costos es decir, esto tiene que ser traspasado a tarifa para mantener el sistema balanceado. Te fijas que se siga pagando los operadores. Y esa es como nuestra recomendación. Ahora, finalmente es resorte del gobierno de turno decidir si eso se implementa vía tarifas o vía aumento de subsidios. ¿Te fijas? Es una decisión política. Y en el caso de octubre del 2019, habían varias fórmulas para subir los precios. Y nosotros conversamos mucho con el Ministerio de Transporte como panel, y ellos nos presentaron muchas fórmulas. Decían, mira, podemos subirlo así. Lo que hay que hacer es mantener. Otra fórmula había subido en 40 pesos. Hay una fórmula que lo subía en 40 pesos. ¿Te fijas? Por ejemplo, en la hora punta. Ya, perfecto. ¿Te fijas? Entonces, lo que se hizo, pero que también se subía en otras horas. Entonces, lo que se hizo, mira, ¿sabes qué? Pero se bajaba mucho más en la hora fuera de punta. Entonces dice, mira, ¿sabes qué? Mejor no subir tanto acá y subir un poco más acá en fuera de punta para mantener los mismos recursos, pero distribuido de una manera un poco más equitativa, porque 40 pesos suena mucho. Y lo discutimos, de hecho. Eso te quería preguntar. Una discusión. Y finalmente uno llega con una fórmula que dice, mira, como a nivel técnico, y que el panel obviamente finalmente apoya, es decir, para mantener el sistema balanceado, esta fórmula nos satisface. Mirando el presente y mirando, ¿no es cierto?, la proyección hacia el futuro. Perfecto. Finalmente, ¿quién implementa esa decisión? No somos nosotros. No. Nosotros es una recomendación. Ahora, no pueden pasarnos a llevar. El gobierno lo que puede hacer como alternativa es decir, ¿sabes qué más? Y nos pasó con el anterior. Con el gobierno de Michelle Bachelet 2. Nos pasó exactamente algo muy parecido. Y finalmente el ministro de ese momento, Andrés Gómez Lobo, logró mayores recursos del Ministerio de Hacienda. Y finalmente esa recomendación quedó en nada. Nuevamente entonces quedó rezagada la recomendación de alza de tarifa en ese momento. Exactamente. Porque se subió 0 en ese momento. Exactamente, así fue. Pero se aumentó el subsidio. Todo esto es público, uno lo puede revisar. Sí, por eso para contar la historia desde atrás. Efectivamente, se subió el subsidio.
Y después vino esto. Vino, digamos, octubre del 2019 y nosotros dijimos, mira, el sistema nuevo está desbalanceado, necesita, ¿cierto?, esta tasa tarifaria para mantenerse balanceado. Y en ese momento se conversó, o sea, existió en ese minuto la sensación, porque ustedes son técnicos y son un comité técnico de expertos, pero también tienen, y me imagino que la conversación con el ministro de la época... la ministra Hood. Perdón, la ministra Hood, sí, está pensando en el ministro de Hacienda, pero no, pues la ministra Hood, en esa época existió esta conversación de los efectos que podría tener, es mucho, existía. Es poco. No, absolutamente, siempre está. Está el horno para por lo mismo, mira, la mejor explicación al respecto, o la mejor evidencia al respecto, es que efectivamente buscamos distintas fórmulas. Esto no fue decir, mira, esta es la primera fórmula, listo, se sube tarifa. No, busquemos esto, cambiemos acá, movamos. Entonces, el ministerio llegaba con distintas propuestas hacia nosotros. Sí, mira, todas estas propuestas nos sirven para mantener el sistema balanceado. ¿Por cuál nos vamos? Esto, yo creo que esto es lo menos turbulento, si tú quieres. Pero finalmente necesitamos los recursos. Y finalmente esa propuesta se va a conversar a la moneda con el ministro de Hacienda y eventualmente con el presidente. Y ellos toman la decisión. Y con el ministro de Transporte, obviamente, el Ministerio de Transporte. Toman la decisión de qué hacer, si materializan el alza o no. Lo que pasó ahora es lo mismo. El panel recomendó 20 pesos y finalmente se conversó con el ministro de Hacienda y dijo, ok, mira, no vamos a hacerlo en el 100% porque efectivamente acá está un tema delicado, vámonos 50-50. 50 tarifas y 50 con impuestos generales. Y también mantenemos, ¿no es cierto?, las tarifas, digamos, de los estudiantes y el adulto mayor congeladas. Y solamente aumentamos la tarifa. Y ahí pasó lo mismo. Y finalmente, ¿qué decidió el gobierno? Por eso cuando dice que fueron los técnicos los que subieron esto, nosotros no tenemos nada que ver. No. Eso es absolutamente, lo dije en ese momento y lo digo no, eso es falso. Esto fue finalmente una decisión política y dice, bueno, sabe que vamos adelante con la alza tarifaria. Y cuando vino todo esto, bueno, el gobierno dijo, bueno, nosotros no tenemos nada que ver y se lavaron las manos. Y la verdad es que no se ponían al lado las manos. Siempre entonces la decisión de alza tarifa es una decisión política. Absolutamente, siempre, 100%. Nunca es la decisión del panel. El panel lo único que dice es sincera, y esto va a la segunda parte de tu pregunta. ¿Debieras entonces seguir existiendo el panel? Sí. Y la respuesta es un sí absoluto. Porque el panel te sincera las cifras. Y es importante que la gente sepa hoy día que el congelamiento ya llega a estos 250 pesos desde su momento. Y que la gente sepa que la subsidio ha aumentado. Es importante que todos sepan. La ciudadanía y, digamos, distintos tomadores de decisión, que sepan esto. Que el congelamiento no es gratis. Exactamente, que se sepa. Y que esos recursos vienen de otro lado. Vienen de otros programas sociales, qué sé yo, vienen de otras partes, vienen de impuestos generales, que están sacando recursos de otras partes. Entonces, sincerar eso yo creo que es muy importante. O sea, es importante que exista el panel de expertos. Y mantengas esto. Aun cuando se haga, efectivamente, aun cuando se sigan sus recomendaciones al pie de la letra. Ya, pero ¿de qué sirve si no le hacen caso, digamos? Bueno, porque va a tener una contabilidad. Ya. Te va a decir, mira, la tarifa debería estar acá, pero está acá. Y lo que te está mostrando eso es que el gobierno de turno está decidiendo, digamos, mantener este congelamiento. Y yo creo que es importante que se sepa, que sea transparente. Por eso debiera seguir existiendo. Pero finalmente, como bien dices tú, Connie, la decisión última es una decisión, llámala política, como tú quieras, sí, pero una decisión del gobierno de turno. Ya, y en ese sentido, mirando para atrás y lo de hoy día, primero, tú como protagonista de esa decisión del comité de expertos, ¿te sorprendió el efecto que produjo? Ahora, tú lo dijiste. Aquí esto es algo que está, digamos, planificado de antes. Sí. Esto fue la chispa, digamos, que inició el fuego, literalmente, de hecho, en algunos lugares, y en el metro mismo. Pero es algo que venía digamos, cocinándose hace rato. ¿Te fijas? Este estallido venía, de todas maneras. O sea, acuérdate que venían estas dos grandes conferencias, no sé si te acuerdas, a final de año, sí, la COP y la PEC, las grandes conferencias, y muchos esperaban que en ese momento hubiera ocurrido algo. Y eso se adelantó. Yo creo, me imagino, los que estaban detrás de eso dijeron, este es un buen momento, tenemos mucha gente joven dispuesta a seguir, digamos, y fue una buena chispa, ¿te fijas? Pero yo creo que esto es, básicamente, es como lo que se dice, la gota que rebasó el vaso, pero el vaso ya estaba lleno, claro. O sea, esto venía sí o sí. Y en ese mismo sentido, trasladándonos al día de hoy, ¿te parece correcta la decisión que toma el gobierno de aplicar el alza en la mitad del precio recomendado por el panel de expertos, o tú consideras que esto es finalmente como esconder como la basura debajo de la alfombra? A ver, yo creo que esto se podría empezar a hacer antes, este descongelamiento. Yo creo que es un poco tarde. Sido... Antes, yo perfectamente antes, cuando se recomendaron incluso los 30 pesos, yo dije, oye, ¿por qué? Me acuerdo de haber conversado, no contigo, pero me acuerdo de haber conversado con otras radios. ¿Por qué no hacemos un tercio? ¿Te fijas? Busquemos maneras, fórmulas, pero es importante traspasarle al consumidor, al usuario, parte de este aumento de costo. Y se decidió mantener el congelamiento absoluto.
Yo creo que se podría haber partido antes con esto, que la gente se acostumbre, oye, las cosas cuestan más, efectivamente. Y acompañado, y siempre lo he dicho, y no solamente yo, sino también otros miembros del panel, a lo mejor con más esfuerzos de focalización. Si tú quieres, pues se podría focalizar mejor el subsidio. Por ejemplo, en algunos sectores, cuando tú marcas tu tarjeta en algunas partes, a lo mejor podría tener otro precio. ¿Te fijas? Separarlos por sectores más vulnerables. Buscar fórmulas. Hoy día la tecnología existe para hacer una mejor focalización. Y no, entonces tú no compartes la idea de mantener congelado la tarifa para adultos mayores y para estudiantes de toda clase. No, que es como está hoy día. No, yo no comparto para nada eso. Yo lo que sí comparto son dos cosas. Uno, yo entiendo que es un tema muy delicado. Ahora, a mí me gustaría, en el momento de que haya alzas tarifarias necesarias, por lo menos traspasar una parte de esa al usuario final. Algo de eso. Y por eso digo, lo que sí es hoy día, yo encuentro que se habría empezado a hacer antes. Pero está bien la gradualidad de ir de 10 pesos en 10 pesos cada vez que se aumente. Bueno, es que eso va a la segunda parte de mi respuesta. Estás automáticamente igual aumentando el subsidio. Y va a llegar un momento en que hay que ¿cómo se llama? Hay que sincerarlo. ¿Cuál es el subsidio correcto que necesitamos? A lo mejor estamos pasados, a lo mejor no. Y yo creo que eso es importante, sincerar esa cifra. Solo una última pregunta. La idea, por ejemplo, de focalizar con un subsidio en ciertos sectores, que en ciertos sectores más vulnerables y donde también, por ejemplo, Exacto, coincide con la alta evasión, se cobre menos, ¿podría ser un incentivo para que la gente pague su pasaje en esos lugares? Hay estudios que muestran que hay una cierta elasticidad, que llamamos nosotros los economistas. O sea, si tú bajas el precio, técnicamente podría haber más gente pagándolo. De cuánto es ese tamaño tampoco está bien estudiado, pero hay. O sea, una baja de precio te lleva a más gente a pagar. Al mismo tiempo que una alza del precio hay gente que te puede llevar a mayor gente a evadir. Ahora, ¿de cuánto es ese valor? Habría que estudiarlo bien, pero sin duda que te ayuda. Te ayudaría a... Y finalmente, ¿tendríamos que esperar una nueva alza de 10 pesos más en el corto plazo? Porque hay una nueva reunión del comité de expertos. O sea, las alzas son trimestrales. Sí. O sea, tú te juntas todos los meses a revisar estos números, pero finalmente el anuncio del panel se hace trimestralmente. Yeah. O sea, deberíamos esperar un trimestre para ver si efectivamente hay una nueva recomendación. O sea, el hecho de que se haya congelado la tarifa y solamente se haya subido 10 pesos no significa que el panel en 3 meses más va a recomendar subir ese 10 pesos que no se subieron. Eso ya quedó automáticamente neutralizado por el subsidio. Se aumentó el subsidio. ¿Te fijas? Y eso queda como permanente. Tendría que pasar algo adicional, o sea, que sigan subiendo los costos, que haya mayor presión de costos, ¿te fijas? O que efectivamente una proyección de demanda es más alta de lo que se esperaba y que efectivamente es necesario. Pero tenían cosas nuevas, ¿te fijas? Porque eso ya se congeló. Ya. No se puede subir la tarifa solamente por sincerar el precio. No. Exactamente, eso ya no se puede hacer. Juan Pablo Montero, muchas gracias por participar aquí con nosotros en esta conversación, explicarnos, aterrizar, buscar el fondo y el trasfondo, como se llama nuestro podcast, del alza de tarifas en el transporte público. Muchas gracias. No, encantado, Connie, muchas gracias por invitarme. Y muchas gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos volvemos a encontrar en un nuevo capítulo de Trasfondo. Trasfondo, con Constanza Santamaría. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.